de la Red de Instituciones para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del continente americano. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este webinar que tiene por objeto presentar el manual para las instituciones nacionales de derechos humanos sobre acompañamiento y observaciones en procesos electorales. Como ustedes saben, es un material, además, muy vigente dado el contexto electoral que estamos viviendo en nuestra región. Y este manual tiene por objetivo el de poder dar aportes metodológicos para su aplicación práctica y su contribución al trabajo de las INDHs en nuestra región. Asimismo, busca promover un espacio de diálogo sobre los desafíos actuales en la protección de los derechos políticos electorales en los países de las Américas. Para mí es muy grato que esta mañana nos acompañe, como siempre, nuestro secretario general y defensor del pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, don Pedro Callisaya Aro. Asimismo, también contamos con la presencia de Adriana Piqueiro, muy querida y muy conocida por todos nosotros, quien ha sido la consultora responsable de la elaboración de este manual. También de verdad que es un honor y es un privilegio poder contar con el doctor Humberto Sierra Porto, director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, y ustedes saben muy bien, también fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También es un honor contar con don Joseph Thompson, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Eh, Así que con esta, digamos, panel de gala es que vamos a dar inicio a nuestra sesión. También, por supuesto, agradezco a todas las personas representantes de las instituciones nacionales de derechos humanos de nuestro continente, desde Canadá hasta Argentina, que hoy nos están acompañando. En primer término, y en aras del tiempo, voy a ceder el uso de la voz, en primer término, a don Pedro Callisaya Aro, secretario general de la RINCA. Don Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre, por estar al frente de estas actividades. Muchas gracias, Consuelo. Un saludo a usted y a todo el equipo de la RINCA. Bueno, la verdad es que es un honor dirigirme a todos ustedes en mi calidad de secretario general de esta red de instituciones nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos del continente americano, denominado RINCA, y también como defensor del pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia. Para dar inicio a la presentación de un documento tan importante como es el Manual para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos sobre acompañamiento y observación en procesos electorales. No puedo dejar de iniciar estas palabras sin saludar fraternamente a Adriana Piqueiro, que nos ha colaborado en su calidad de consultora con este documento, al doctor Humberto Sierra y al doctor Joseph Thompson, quienes también están presentes en este evento, al igual que todos aquellos que pertenecen a instituciones nacionales de derechos humanos y que en este momento nos siguen a través de la plataforma de la RINCA. Además, a las organizaciones de sociedad civil, quienes también de manera comprometida han participado y están participando en el desarrollo de las democracias en nuestro país y que ahora se encuentran presentes, a todos quienes están eh, son partícipes en este encuentro virtual. La verdad es que para la RINCA este documento es muy importante porque no solamente trata de un documento técnico, sino que es un instrumento estratégico porque responde a un contexto regional muy importante, porque se están desarrollando procesos electorales de diferente naturaleza en un contexto también muy complicado, escenarios de polarización, desinformación, discursos de odio, violencia política.
exclusión histórica, debilitamiento de la confianza ciudadana en la institucionalidad democrática, en fin, son varios componentes que le hacen a este contexto regional que estamos viviendo. Y en esa situación es que este manual tiene una relevancia muy particular, diría yo, dos elementos relevantes. Por un lado, ese ciclo electoral que ya se ha iniciado en la gestión pasada en toda la región, en la que varios países de nuestra América han ido celebrando diferentes comicios nacionales o ya subnacionales y que este año también van a continuar. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de Ecuador, la propia Bolivia, Chile, Uruguay, que ya han desarrollado procesos electorales. Ahora toca a Brasil, Colombia, Costa Rica, Haití, Perú, quienes van a ser parte también de unas justas electorales que se van a ir desarrollando en contextos muy particularizados en cada uno de estos países. Y también se van a ir desarrollando elecciones subnacionales, como en el caso de México o Canadá, Perú y Bolivia, quienes tienen en niveles de gobierno subnacionales, ya gobernaciones, ya municipios que van a también ser parte del ejercicio de la soberanía popular. Y en ese contexto es importante este aporte del manual para justamente orientar la labor de las instituciones nacionales de derechos humanos. Una segunda relevancia está justamente vinculada a reforzar a este criterio de la democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Este manual parte de una premisa fundamental, creo que es trascendental mencionarlo también, en sentido de que los derechos políticos son derechos humanos. Y los derechos humanos, estos derechos políticos como derechos humanos, no están aislados, sino que están vinculados con, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación y otros derechos que se desarrollan en contextos electorales y que no podrían materializarse sino a partir del reconocimiento del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, así como de un Estado de Derecho. Una triada inescindible que hay que rescatar. Y este documento justamente aporta y se orienta en ese sentido. Sistematiza las obligaciones internacionales que tienen los estados en contextos electorales, no solamente las obligaciones de carácter general, sino obligaciones fundamentales y propias de un proceso electoral. Recuerda que la celebración de las elecciones periódicas auténticas por sufragio universal, igualitario, mediante un voto secreto, definitivamente no se trata de una opción política, sino que se trata de una obligación jurídica que deriva del derecho internacional de los derechos humanos. Ese documento también es importante porque realiza muchos aportes metodológicos que seguramente lo vamos a ir comentando a detalle a partir de los diferentes comentarios, porque hace un enfoque integral de todo el ciclo electoral en tres etapas fundamentales. El antes, es decir, la etapa preelectoral, la jornada electoral y la etapa postelectoral. Y este enfoque definitivamente es un recordatorio a las instituciones nacionales de derechos humanos de que nuestro mandato no se limita únicamente al día de las elecciones, sino que somos instituciones que nos conformamos de acuerdo a los principios de París y tenemos la responsabilidad de monitorear, prevenir, alertar, recomendar frente a posibles vulneraciones de derechos humanos en todo el ciclo electoral, en esas tres etapas que ciertamente el documento hace énfasis. Por supuesto, el documento también menciona claramente la necesidad de tener una orientación respecto al Estado de Derecho, en el sentido de que cualquier restricción de derechos debe cumplir con los principios de legalidad, finalidad legítima, proporcionalidad
y la prohibición de disposiciones discriminatorias, escenario realmente importante en la realización de una elección. También resalta las obligaciones de garantizar la igualdad sustantiva, incluyendo medidas especiales para poblaciones en situación de vulnerabilidad. Creo que lo más importante de este documento es que también no pretende imponer un modelo electoral específico porque pues además de que no lo podría hacer, porque lo que hace es generar más bien la identificación de estándares mínimos que todo el sistema interamericano a través de la jurisprudencia ha establecido para que pueda considerarse como que un proceso electoral pueda ser compatible con los derechos humanos. El documento es muy importante, es exhaustivo, articula, como les decía, estándares internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las obligaciones derivadas de los tratados y también es importante relevar la contribución de las diferentes instituciones nacionales de derechos humanos que en muchos casos ya han ido monitoreando y participando de todo el ciclo electoral. Tal es el caso de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, que en la gestión 2025 ha hecho un acompañamiento a este ciclo electoral en esas tres etapas que el manual claramente identifica. Quiero agradecer, por supuesto, a Adriana Piqueiro, que en su calidad de consultora es responsable de la elaboración de manual, nos ha pues entregado un documento muy importante. Y también quiero agradecer al proceso colectivo que las diferentes instituciones que son parte de la RINCA pues han realizado en la construcción, aportando en la construcción de este documento. Desde luego ahora la misión de la RINCA no culmina con la presentación de este documento, sino que nosotros asumimos el compromiso de promover su implementación efectiva. Por eso es que invitamos a todas las instituciones nacionales de derechos humanos, particularmente a aquellas que en esta gestión ingresan a estos ciclos electorales, a utilizar este instrumento como una guía para revisar marcos normativos, fortalecer capacidades internas, establecer protocolos de monitoreo, coordinar con los organismos electorales y consolidar mecanismos de alerta temprana frente a posibles situaciones de vulneración de derechos. No se trata de sustituir a los organismos electorales que en cada país pues orientan, dirigen los procesos electorales, ni interferir en la competencia de los mismos. Definitivamente no. Nuestro rol es asegurar que el proceso electoral en esas tres etapas que identifica el manual se desarrolle con pleno respeto de los derechos humanos y con garantías específicas para todas las personas. Esto es importante tenerlo presente también para evitar una confusión que en la percepción tal vez ajena a la funcionalidad de las instituciones nacionales de derechos humanos se pueda tener. Finalmente, yo quiero terminar estas palabras haciendo una reflexión acerca del rol que tienen las instituciones nacionales de derechos humanos, no solamente en este ciclo electoral donde la votación efectivamente se constituye en el elemento principal del ejercicio de la soberanía popular, pero también no acaba ahí, sino que pues no solamente es un mecanismo de renovación de las autoridades, sino que es fundamentalmente la participación ciudadana en la conformación de los órganos del Estado, así como en la gestión posteriormente. Por eso el componente de democracia, pero no solamente la democracia representativa, sino la democracia deliberativa es de alta importancia desde la mirada nuestra. La responsabilidad de las instituciones nacionales de derechos humanos es contribuir a que esta democracia sea sustantiva, no sea solamente formal, sea inclusiva, sea basada en derechos humanos y por supuesto sea una democracia receptiva de la voz de la población. Que este manual sea una herramienta
por supuesto, no solamente algo formal, sino sea una herramienta que permanentemente se esté reconstituyendo, se esté revisando, que no quede en papel, sino que se convierta en una práctica institucional que retroalimente este manual para que siga teniendo vida. Muchísimas gracias nuevamente a todos quienes participan de este evento de presentación y pues que sea una jornada fructífera, que haga muchas reflexiones, comentarios y que se adopte la decisión política e institucional de utilizar este manual. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, don Pedro Calizaya, por su mensaje y por incentivar e invitar a las INDHs que utilicen como una herramienta cotidiana este manual. Eh, Antes de ceder el uso de la voz a Adriana Piqueiro, me gustaría comentar que no es casual que ella haya sido nuestra consultora, puesto que es una experta en derechos políticos electorales y también una experta en instituciones nacionales de derechos humanos, porque justo la característica de este manual es estar dirigida a aquellas INDHs que de manera exprofesa tienen algún tipo de competencia, de monitoreo, de observaciones en los procesos electorales, pero también la responsabilidad que tienen todas las INDHs en el contexto electoral para garantizar la protección de los derechos humanos, y ya se refirió don Pedro a derechos tales como la libertad de expresión, de reunión, incluso el derecho a la seguridad. Así que con esto doy paso a presentar a Adriana Piqueiro, quien nos va a hacer algunos comentarios sobre este proceso de elaboración de este manual. Bienvenida, Adriana, muchísimas gracias por estar acá. buenos días a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias, Consuelo, que desde la Secretaría Técnica de Rinca de verdad que ha hecho un trabajo absolutamente increíble y con un liderazgo maravilloso. A don Pedro, que desde su posición de secretario general básicamente ha impulsado todo el diálogo dentro de las instituciones nacionales de derechos humanos. Al doctor Humberto Sierra Porto, es un honor siempre contar con usted en estos espacios. Y por supuesto, a don José Thompson, desde el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que ha hecho un trabajo no solo en derechos humanos, sino que además desde Capel conoce perfectamente este contexto de la observación y pues fue ahí en el instituto donde básicamente aprendimos a vincular los derechos humanos con la democracia y trabajarlos al tiempo. Bueno, entonces lo que me corresponde a mí es contar un poco cómo se elaboró este manual. Esto fue un proceso bastante interesante. Hicimos un diagnóstico partiendo de conversaciones con las diferentes instituciones nacionales de derechos humanos que pertenecen a la RINCA, encontrando, pues a pesar de la diferencia en las legislaciones, encontrando algunas confusiones en lo que es la supervisión de los derechos humanos con la observación electoral. Entonces, por eso es que el manual empieza básicamente con las obligaciones del Estado. Entonces, por eso decidimos estructurarlo en 8 capítulos, de los cuales 6 son los que tienen como la guía para poder llegar a hacer una observación, perdón, una supervisión más práctica que no se confunda con la observación electoral. Para los que han hecho observación electoral, saben claramente que el observador no interviene. El observador es exactamente eso, observa, toma notas y hace posteriormente recomendaciones a la institución electoral que por regla general es quien los invita al proceso como tal. Y es ahí precisamente donde está la diferencia con lo que pueden hacer las instituciones nacionales de derechos humanos, porque ellas sí tienen la capacidad y la incidencia para poder intervenir y poder garantizar
precisamente que el respeto de los derechos humanos. Eh, el observador electoral generalmente se centra en las tres etapas que tenemos en el manual. En el capítulo cuarto del manual tenemos las etapas descritas. Y la importancia de esto implica también que la etapa preelectoral empieza muchísimo antes de que lleguen los observadores. Generalmente son, aunque también hay observaciones nacionales, pero implica inclusive desde que se hace la división político-electoral para empezar a constatar no solamente el marco normativo, sino también cómo se está haciendo esa división, que sea de una forma que integre y que permita a todos los ciudadanos el derecho al voto y el derecho al sufragio. Em, Desde este punto de vista, las defensorías y procuradurías, mejor dicho, las instituciones nacionales de derechos humanos pueden llegar a intervenir fácilmente y además dentro de su mandato. Tratamos de hacer un documento de una forma didáctica que resaltara la misión de las instituciones nacionales y dentro de las cuales está básicamente revisar todo proceso de participación ciudadana, entendiendo, como decía don Pedro, que los derechos políticos hacen parte de los derechos humanos. Desde su concepción, los derechos civiles y políticos han sido un objeto de vigilancia primordial. Entonces, partiendo del convencimiento que las instituciones nacionales de derechos humanos en general y precisamente las que están aquí dentro de RINCA cumplen con los principios de París, estas instituciones se han convertido en fundamentales para los sistemas de protección de los derechos humanos. Y ellas también deben ser un mecanismo entre, digamos, de consolidación entre las normas internacionales y las normas internas. Es decir, es como si pudiera, pues si pudiera, no, es como una especie de control convencional que se debe hacer dentro de la legislación y los principios básicos y esenciales que tenemos para el disfrute a lo largo de los derechos. Igualmente, en virtud del cumplimiento de las obligaciones del Estado frente al derecho internacional de los derechos humanos, que pues no son otras que la de garantía y la de adecuar su ordenamiento a los ordenamientos que han firmado y de los cuales hacen parte. El monitoreo y la vigilancia sistemática de la situación de derechos humanos es fundamental dentro de del ejercicio de las instituciones y esto implica lo relacionado directa o indirectamente a los procesos electorales. Y digo directa o indirectamente porque conocemos directamente los derechos políticos como el derecho al voto, el derecho a elegir y ser elegido, pero estos finalmente están amarrados al derecho de reunión, de asociación, de participación, la libertad de expresión, la libertad de opinión, el derecho a la información que tiene el ciudadano y el derecho al voto también está vinculado con temas tan importantes como la capacitación, que es uno de los principales objetos de las instituciones nacionales de derechos humanos. La promoción y difusión de los derechos humanos es absolutamente fundamental, además para cumplir precisamente con los principios de París. El derecho a participar dentro de los asuntos públicos, la oportunidad de ser elegido, la igualdad de género, la no discriminación, la libertad, la igualdad ante la ley. Estos derechos los debemos revisar desde el principio de la etapa electoral y la etapa electoral empieza mucho antes a la publicación del calendario electoral. Entonces, por eso es que desglosamos los capítulos en obligaciones, después hablamos de los derechos y libertades individuales vinculados al, primero, pues todos en general y los vinculados al proceso electoral para empezar a ver dentro del manual las tres etapas más conocidas de un proceso electoral, que son pues la etapa preelectoral, electoral y la postelectoral. Hay un tema importante aquí que es que la etapa postelectoral no termina con la proclamación de los resultados y no termina
ya con la carnetización, por decir así, del funcionario elegido. Porque hay inclusive cuestiones que terminan de dirimirse mucho después, cuando la autoridad administrativa electoral no, digamos, no pudo dar una respuesta en la que queda conforme la persona que se está cuestionando y generalmente pasa a la justicia ordinaria o a los tribunales electorales especiales en los países que los tienen. No todos los países tienen un tribunal electoral especial. Eh, También dentro de la etapa electoral es importante el tema de la promoción y divulgación de las entidades al lado de la capacitación que deben hacer los organismos electorales. Por regla general, el organismo electoral es el encargado de hacer la capacitación y promoción tanto a sus funcionarios como a los ciudadanos. Pero las instituciones nacionales de derechos humanos, en virtud de su facultad de promoción y divulgación, debe, primero, pues hacerlo independientemente, como hace de todos los derechos, también los derechos políticos, pero puede revisar la capacitación que se está dando dentro del organismo electoral, tanto en el contenido, a lo cual está de acuerdo con la organización, pues porque la organización tiene unos procedimientos que dependen absolutamente de ellos, como que sea inclusiva, que esté en todos los lenguajes o lenguas que se hable del Estado y inclusive los materiales estén hechos en diferentes idiomas o puedan ser entendidos como la gente que necesita que estén en braille o den acceso a todas las personas. Inclusive hay una parte súper importante en esta promoción y capacitación que son las restricciones que pueden llegar a haber dentro de los derechos políticos y electorales. Por ejemplo, hay personas que pierden la capacidad del voto, pero esto pues tenemos que unirlo a las restricciones y a los estándares que ha dado el derecho internacional. No puede ser de una forma caprichosa, sino generalmente es por una sentencia judicial específica. Eh, la veda electoral, el periodo que conocemos antes de cada campaña, donde no se puede hacer propaganda, donde no se puede hacer publicidad, esta está regulada por el organismo electoral, dice cuánto tiempo se puede hacer, cuánto tiempo no se puede hacer, pero también es importante que eso esté dentro de la capacitación para, primero, para que las personas no entren por error a una violación y segundo, para que entiendan por qué se hace este tipo de restricciones. Otro punto importante que revisamos durante todas las etapas del proceso es la información, el derecho a información que tienen estoy hablando como pues en los ejemplos más importantes, la información que tienen los ciudadanos y además la información que piden los medios de comunicación. Esa relación entre medios de comunicación y el organismo electoral siempre es una relación compleja porque el organismo electoral regula el tema de los medios de comunicación dentro de la campaña, pero además es la fuente de la información y es noticia permanentemente. Entonces, desde ese punto de vista, las instituciones nacionales de derechos humanos también pueden vigilar que la información y los medios de comunicación estén comunicando de manera inclusiva, que los medios de comunicación sean independientes, que no se esté discriminando a algún tipo de candidatos por cualquier otro motivo. Finalmente, cada uno de las etapas del proceso no tiene un derecho exclusivo, por decirlo así. No hay un derecho exclusivo que se esté protegiendo en el momento, en un proceso electoral, porque desde el principio hasta el final, que es finalmente cuando termina el proceso y tiempo después, cuando ya estamos solucionando los conflictos que pueda tener el derecho, los conflictos electorales, siempre estamos en la posibilidad de encontrar alguna persona que siente sus derechos vulnerados. Los conflictos electorales
por regla general los encontramos desde el ciudadano cuando no encuentra que por alguna razón no siente que está dentro del padrón electoral, porque no se inscribió o porque no tomaron en cuenta su inscripción, porque se ha violado el marco jurídico nacional, el registro de las candidaturas y pues con los resultados electorales que muchas veces llegan a ser impugnados. Y ahí encontramos un tema importante y es estas vías de defensa de los derechos, que en el tema electoral también son muy importantes. Y estos caminos de defender los derechos y cómo llegar las instituciones nacionales de derechos humanos pueden promocionar y divulgar cómo lo pueden hacer, ya sea dentro de la justicia administrativa que encontramos dentro de la elección, generalmente dentro del organismo electoral o dentro de los tribunales electorales o la justicia ordinaria, hasta llegar inclusive en el caso donde el país haya aceptado la jurisdicción convencional al tribunal regional, en el caso nuestro, pues sería la Corte Interamericana. Entonces, el manual lo que pretendía, lo que pretende es, como decía don Pedro y como decía Consuelo, es ser una herramienta para facilitar y permitir a cada una de las instituciones nacionales adaptarse y poder adaptar sus propios protocolos y sus propios mecanismos a las necesidades que tiene. En algún momento pensábamos en decir, no, hagamos un formulario, pero nos dimos cuenta realmente que es que todas tienen una regulación diferente. Es igual como cuando aplicamos el control de convencionalidad en los diferentes países. Pues en algunos países lo aplica directamente el juez, en otros países tiene que ir hasta la corte. Definitivamente es de acuerdo a la capacidad que tenga el funcionario en ese aspecto. Finalmente, se recomienda, y pues la recomendación después de haber hecho este camino de la mano con Consuelo, consideramos importante, después de este primer ejercicio, que cada institución nacional puede hacerse un autoexamen hasta dónde puede llegar y qué es lo que necesita en cada uno de sus protocolos, formularios o demás mecanismos de información que encuentre. Algunas están súper sistematizadas, algunas permanentemente están emitiendo informes, emitiendo alertas, como el caso de Colombia, las alertas tempranas que emite la Defensoría son súper importantes, especialmente ahora en este proceso electoral. Y de esa forma, seguir alimentando el intercambio de experiencias entre unas y otras, enriqueciendo, digamos, este camino que está pues encabezando Rinca desde su posición. Entonces, eso es pues más o menos lo que trae el manual. Yo los invito a que lo miren, lo estudien y nos hagan comentarios buenos y malos, porque sí es muy importante poder seguir, digamos que mirando qué tanto les sirve y qué más podrían llegar a necesitar. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por la presentación y poder dar cuenta de cómo estuvo estructurado. Yo solo recupero que este partió de un diagnóstico donde tuvimos la oportunidad de acompañar a Adriana en una serie de entrevistas con distintas instituciones nacionales para conocer más a fondo el trabajo y la labor que realizan de promoción y protección de los derechos humanos en contextos electorales. Así que muchas gracias. Toca el turno de dar el uso de la voz al doctor Humberto Sierra Porto, quien de verdad nos da enorme gusto que nos acompañe esta mañana. Bienvenido, doctor, y el auditorio es suyo. Muy buenos días. Eh, Quiero iniciar pues saludando a quienes me acompañan en este panel, a doña Consuelo Olvera por su amable invitación, por su hospitalidad al tenerme en este evento, así como a doña Adriana Piquero, quien ha sido la consultora encargada de este proyecto y quien, gracias a ella, he sido convocado también a esta actividad. Es un placer saludar a don Pedro Callesallas y, por supuesto, a mi viejo amigo José Thompson,
director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, una entidad tan importante en la divulgación de los derechos humanos en el continente. Muy bien, la intervención que se me pide a mí es hablar sobre la trascendencia, la importancia y los aspectos relevantes de este manual desde la perspectiva de mi experiencia, bien sea como juez, bien sea como persona dedicada en parte a los temas electorales. Y yo creo que podemos hacer los comentarios de una manera muy breve, resumiéndolos en 4 o 5 puntos que quiero destacar. En primer lugar, me parece que la importancia del manual empieza con mostrarnos cómo la defensa de los derechos humanos no se limita a ámbitos tradicionales en materia de protecciones de los derechos en concreto, sino que los temas electorales propios, como se decía por parte de la doctora Adriana, de los órganos que tienen esas competencias específicamente, no deben ser espacios aislados en los cuales no puedan ingresar las instituciones de derechos humanos. Me parece esencial mostrar que la defensa de los derechos humanos pasa también por trabajar los temas electorales y en ese orden de ideas, la gran trascendencia con la cual se inicia el manual es la importancia de utilizar el derecho internacional de los derechos humanos junto con el derecho interno para entender, afrontar, resolver la conflictividad que se puedan dar y que de esa manera se van a proteger los derechos de los ciudadanos. La protección de los derechos humanos es una protección multinivel, y eso lo sabemos todos, y que sea protección multinivel significa que se tienen que utilizar las fuentes del derecho internacional, las del orden universal, las del orden interamericano, también las normas de soft law que se mencionan al inicio del manual como un elemento central. El derecho internacional es un instrumento esencial para preservar, para conocer, para proteger los derechos humanos, incluso en contextos de carácter electoral. También en ese orden de ideas, a la invitación de utilizar las fuentes del derecho internacional, se le suma el hecho de que las instituciones nacionales de derechos humanos son un enlace entre el derecho internacional de los derechos humanos, entre las normas internacionales sobre derechos humanos y las normas de carácter interno. Eso me parece que es de la mayor relevancia. También en ese orden, en esta primera línea de reflexiones, creo que es importante señalar que en el contexto latinoamericano o interamericano tenemos una caracterización, pues, digamos, una tendencia a que existan importantes márgenes de incertidumbre jurídica en materia electoral. En ese orden de idea, el llamado del manual a que siempre se procure tener un marco jurídico completo que dé un desarrollo de todos los aspectos del proceso electoral son esenciales para todos los países y debe ser un cometido de todas las organizaciones, de todas las instituciones de derechos humanos para procurar las condiciones adecuadas de protección de los derechos políticos en el entendido que son presupuestos para la democracia y para la vigencia plena de todos los derechos. El hecho de que haya tantas normas dispersas, no existan códigos elaborados, actualizados, mucha jurisprudencia, mucha casuística, hace que se pierda el norte de qué es lo importante y qué no es importante cuando hablamos de los procesos electorales. El manual en ese sentido nos llama la atención a que hay que tener unos nortes, unas ideas centrales, y lo mismo sucede con el derecho internacional de los derechos humanos. Nos sirve para enfocar cuáles son las prioridades en materia de control, en materia de protección de los derechos. En ese orden de ideas, el llamado que se hace en el manual al control de convencionalidad cumple plenamente esa idea. Una segunda línea de reflexiones es relacionadas con el hecho de que, como decimos en doctrina constitucional, la verdadera constitución de un país es el derecho electoral, es el código electoral, son las reglas de integración del poder. Y en ese orden de ideas, este manual, como ya se ha mencionado, cumple dos grandes funciones. La función de entender el sistema electoral en un contexto de interdependencia con los derechos humanos y además del sistema electoral mostrar cómo la protección de los derechos humanos tiene una gran trascendencia democrática. La interdependencia con los derechos políticos, la vigencia de los derechos políticos está relacionada con otros más.
la libertad de expresión, el derecho de información, la libertad de reunión, de opinión, la libertad de asociación, entre otros, nos muestran cómo ahí no se puede proteger un derecho sin afectar el otro. Siempre es necesario la protección de los derechos políticos junto con un cúmulo de derechos que lo acompañan, y eso queda muy bien retratado dentro del documento que ustedes están hoy publicitando. El otro aspecto, ya se ha mencionado, es la trascendencia, el impacto del sistema democrático como presupuesto para los derechos humanos o los derechos humanos como presupuesto para el sistema democrático. No sé si es primero el huevo o la gallina, pero sin duda alguna la interdependencia está evidente en el escrito. Un tercer grupo de reflexiones apunta a las etapas del proceso electoral. Ya aquí se han mencionado como un aspecto muy importante a tenerlo presente, porque hay un problema de fondo en muchos de nuestros países y es precisamente una incertidumbre sobre cuáles son las etapas del proceso electoral, sobre la delimitación de las campañas políticas y desafortunadamente son comunes situaciones de constante y permanente campaña, de burlas a las limitaciones temporales por parte de los actores políticos, con lo cual se genera desequilibrio, encarecimiento de las campañas, distorsión de los mensajes políticos. Eso es bien relevante y eso es un gran aporte porque el manual es un estudio de carácter técnico, pero al mismo tiempo de carácter divulgativo. Y yo creo que tiene ese un equilibrio excelente a la hora de acceder por quienes somos iniciados en estos temas electorales y de derechos humanos y quienes no lo son. Esa es la importancia. Esto va dirigido a las instituciones de derechos humanos, pero también sirve para cualquier ciudadano que se aproxime a esta realidad del sistema electoral y también de los derechos humanos. En las etapas, me parece muy relevante las reflexiones sobre los controles y las funciones que deben cumplirse en la etapa postelectoral, luego de las elecciones. Aquí merece un particular cuidado la resolución de conflictos electorales que ahí se menciona. Simplemente para destacar, no es lo mismo, como lo dice el manual, los delitos electorales de los conflictos electorales y la importancia de tratar de deslindar lo uno del otro. A veces uno tiene la tendencia de hacer una totalización en materia de populismo punitivo. Todo es delito y yo creo que eso es importante, el llamado de atención que se hace allí. Y por otra parte, la importancia de las garantías judiciales, del debido proceso ante las autoridades administrativas que tienen responsabilidades electorales como las autoridades judiciales que hacen los controles sobre ese particular. Aquí no debo dejar de mencionar el tema de el gran debate que existe sobre si en materia electoral deben hacerse controles ex ante de las elecciones, finiquitar antes de las elecciones toda conflictividad en materia de candidaturas o se pueden hacer controles ex post de carácter judicial. Esta segunda tendencia en los países donde se desarrolla genera grandes problemas de inestabilidad. Imagínense ustedes declarar nulidades de elecciones al mes, al año, a los 2 años de unas elecciones, los problemas de estabilidad política que eso genera. Una cuarta línea de reflexiones que me genera la importancia de este manual es relacionada con unos derechos fundamentales en particular. Me refiero a todo lo relativo a el papel, la importancia de los medios de comunicación, el derecho a la información veraz y oportuna y la libertad de expresión y el derecho y la libertad de opinión que tienen los ciudadanos. La crisis de los medios de comunicación, la explosión de la utilización de las redes sociales y el impacto que están teniendo en la política son los grandes retos electorales que impactan de manera transversal todos los derechos humanos. Las burbujas informativas, el hecho de que hoy en día las personas reciban la información que les es cómoda, que les es afín, y de pronto después de las elecciones se ven sorprendidos cuando quien es elegido no es quien ellos pensaban, y eso genera todo tipo de reacciones, de polarizaciones, que generan eventualmente conflictividad social y falta de credibilidad en las elecciones. Hoy en día, defender derechos humanos en un contexto de polarización hace que tengamos que tener las alertas prendidas, como lo muestra el manual y con las indicaciones que nos hacen en este documento. Las dificultades para generar credibilidad creo que están a la orden del día en un proceso electoral y que estamos en este momento inmersos en la mayor parte de nuestros países. En fin,
También los controles a las redes sociales no son de poca monta y allí se menciona la importancia de garantizar este tipo de derechos. El principio de neutralidad en la red, la necesidad de tener claridad en los algoritmos, se han puesto de manifiesto en países como en Brasil recientemente. Una quinta y última línea de reflexión es la relacionada con los conflictos electorales. Cómo resolver los conflictos electorales, que es el capítulo, uno de los capítulos del manual. Allí yo creo que es muy relevante todo el énfasis que se le da a la importancia de un recurso judicial efectivo, la importancia que los ciudadanos participen y también acompañados de las organizaciones, de las instituciones de derechos humanos, para reclamar sus derechos, para hacer una democracia participativa e involucrarse en todos los procesos de construcción del Estado en materia de decisiones electorales. Creo que eso es de la mayor relevancia. Pero lo es porque hoy en día hay un gran reto en los diseños judiciales o los diseños de controles de las elecciones, porque como se trata de derechos políticos que todos los ciudadanos tenemos y contra quienes se oponen cuando se combate o se critica cualquier proceso electoral, detrás de esa crítica hay también muchísimos ciudadanos. Se trata de procesos en donde son muchas personas con legitimidad activa, con posibilidad de demandar, de solicitar, y también muchos ciudadanos con la posibilidad de defenderse y de participar para defender el voto que han realizado. Esto está generando grandes complejidades y por eso es importante llegar a un equilibrio entre esa legitimidad activa ampliada con la legitimidad pasiva de los ciudadanos que defienden el voto. Eso me parece que es uno de los aspectos bien relevantes y de mayor, eh, que debe tener las mayores consideraciones respecto de hacia dónde va y cómo se deben proteger los derechos y el sistema electoral. Finalmente, creo que es importante destacar en la parte final del manual el listado de funciones, de responsabilidades que tienen las instituciones nacionales de derechos humanos eh, en materia electoral. Creo que el listado es lo suficientemente amplio para mostrarnos la importancia y la pertinencia de que al margen de que las autoridades electorales ejerzan sus competencias, las autoridades electorales propiamente dichas, las instituciones nacionales de derechos humanos deben, pueden y es una obligación esencial contribuir activamente a proteger los derechos de los ciudadanos a través de la protección de los derechos políticos, a través de la vigilancia, la observación, la fiscalización de los procesos de carácter electoral. Finalizo reiterando las felicitaciones a la RINCA por esta iniciativa tan importante en la medida en que es un objetivo, es un documento que va dirigido a técnicos, a expertos en derechos humanos, a expertos en derecho electoral y a la ciudadanía en general, porque el lenguaje que se utiliza es bastante sencillo, bastante amplio y no por eso menos con una cobertura adecuada para que todos lo podamos entender. Felicito a la doctora Consuelo Olvera, así como a la doctora Adriana Piqueros por el trabajo que han liderado en unión de todas las entidades que hacen parte de la RINCA. Muchísimas gracias. Al contrario, doctor, de verdad, muchas gracias por esta participación y por esta excelente, aunque siempre breve, lo lamentamos, participación en esta sesión. A continuación, vamos a ceder el uso de la voz a don José Thompson, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Bienvenido, doctor. Buenos días. Bueno, buenos días a todos y todas, a la mesa principal, a quienes nos siguen en línea. Eh, por supuesto, un saludo muy especial para doña Consuelo, anfitriona de esta actividad, a doña Adriana, que es la responsable de que estemos hoy comentando este documento que, déjenme decirles, para mí es mucho más que un manual, ¿eh? Este es un documento que también hace aportes conceptuales muy significativos y por lo tanto no se queda solamente en las sugerencias de cómo observar,
sino que también lo engloba respecto de lo que significa el trabajo de una institución nacional de derechos humanos y por qué esto tiene importancia. A esto volveré en un minuto. Por supuesto, saludar muy efusivamente al ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Humberto Sierra Porto, y a los demás que nos acompañan en esta mañana. Bueno, vean, lo primero que yo quisiera es agregar un elemento de contexto que me parece que es interesante y que es de lo que yo puedo añadir a lo que buenamente se ha dicho acá, desde la intervención inicial de don Pedro hasta la reciente de don Humberto. Vean, América Latina, la ha llamado algunos analistas de las elecciones y los sistemas electorales la región más fascinante del mundo en los temas electorales. Y es la más fascinante porque no solamente ha llegado a un nivel de sofisticación muy grande en los temas electorales, sofisticación normativa, sofisticación doctrinaria, sino que además hay ciertas instituciones que han nacido en América Latina para el mundo. Por ejemplo, en América Latina es donde se funda la figura de las asociaciones de organismos electorales. La primera es en 1985 para Centroamérica y el Caribe, y ahí otras hasta llegar a la Unión Interamericana de Organismos Electorales, fundada en el 91, pero que junto con nuestro Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, pues suma más de 400 misiones de observación. Entonces, llama la atención, y eso que trabajamos fundamentalmente aquí en el continente americano, llama la atención la importancia que en esta parte del mundo se le ha asignado a los temas electorales y la forma en que esto se ha trabajado conceptualmente y se ha trabajado también desde el punto de vista de su aplicación concreta. Porque quien les habla ha tenido el gusto, por ejemplo, de servir en más de 100 procesos electorales en la región y he podido constatar ahí la convergencia de misiones de observación. Y por lo tanto no es que una reemplace a las otras, sino que se complementan de acuerdo con el mandato que tengan las entidades o instituciones que hacen esta observación. Y esto es importante porque también en América Latina es donde nace la observación desde una entidad nacional de protección de derechos humanos. Nació aquí en América Latina a raíz de todas las circunstancias que rodearon el último proceso en que participó el luego renunciante Fujimori en el Perú. Ahí nace la primera observación desde una Defensoría del Pueblo, desde una entidad nacional de derechos humanos en el mundo. Y por lo tanto fue muy importante no solamente por ese contexto de las dificultades en que se dieron esas elecciones, sino porque abrió el camino para que luego hayan venido una serie de observaciones y participaciones de las instituciones nacionales de derechos humanos en los temas electorales en América Latina, con mucha mayor claridad, con mucha mayor sistematicidad que en ninguna otra parte del mundo. Y creo que esto es muy importante ponerlo en contexto porque la aparición de esta obra aquí tiene un doble sentido. No solamente permite trazar a futuro, sino que rescata también un camino que ya se ha recorrido y en donde nuestra región le ha enseñado al mundo cómo puede avanzarse en los temas electorales desde los derechos humanos. Y bueno, ¿y por qué hacerlo y cómo hacerlo? Creo que me voy a omitir un poco algunas de las apuntes que tenía acá porque creo que ya se han insistido, los derechos políticos son derechos humanos y por lo tanto les es aplicable toda la regulación nacional e internacional en materia de derechos humanos. De hecho, la Corte Interamericana, aquí don Humberto no me deja mentir, ha resuelto no uno, ni dos, ni cinco, sino bastantes casos que tienen que ver
con la vigencia de derechos políticos. Y esto pues abarca desde la forma en que pueden limitarse o no las candidaturas hasta la forma en la cual tiene que funcionar un sistema electoral para que los derechos políticos puedan adquirir plena vigencia. Y sí, aquí se ha mencionado, por ejemplo, la conexión de los derechos políticos con la libertad de expresión, que es quizá la más intensa de las relaciones. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que la libertad de expresión es absolutamente fundamental para la existencia de una sociedad democrática. Lo cierto del caso es que lo que suceda en un contexto electoral puede afectar la vigencia plena de la libertad de expresión y de sus derivaciones, porque Adriana, por ejemplo, mencionó el acceso a la información, que es un derivado de la libertad de expresión, que tiene una trascendencia enorme en los temas electorales. En el caso Canese contra Paraguay, la Corte Interamericana llevó a otro nivel todavía la libertad de expresión cuando se trata de una época electoral. Y quisiera, porque aquí también se mencionaron la libertad de reunión, la libertad de asociación, otros derechos conexos con los derechos humanos, pero yo quiero detenerme un segundo en que notemos que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, aquel artículo que contiene los derechos políticos, no solo habla de derechos, es el único artículo prácticamente en toda la convención que habla de oportunidades también. Y eso significa, y lo retrata muy bien el texto que estamos comentando, que no solamente es crear condiciones para que se pueda votar y ser elegido, sino que tiene que haber una serie de protecciones a eh, condiciones que permitan que la competencia electoral se dé de manera balanceada. Y esto tiene que ver con el uso de esta idea de oportunidades, pero tiene también que ver con el principio de no discriminación que Adriana en su exposición y en el texto menciona, y que significa que por lo tanto no puede ser tratados de la misma manera todos los seres humanos y todos los ciudadanos a la hora de participar en un proceso electoral. El caso que se cita, hay varios, pero digamos el de el voto de personas con discapacidad. Eso requiere la generación de condiciones que faciliten, que permitan que ese voto se dé adecuadamente. Y vean que este es un tema de derechos humanos, no es, digamos, aquí bordeamos y trascendemos de los derechos políticos a que sea un tema esencial para una institución nacional de derechos humanos. Porque si estas condiciones no se dan, como en el pasado alguien decía, pero ¿para qué nos vamos a preocupar por las personas con discapacidad? Si estamos haciendo condiciones igualitarias, bueno, acordémonos lo que decía Aristóteles, que es tan injusto tratar desigual a los iguales como lo es tratar igual a los desiguales. Y tenemos que generar condiciones para reconocer diversidades en el electorado y poderlas atender en una perspectiva de derechos humanos. Eh, Otro aspecto que rescata muy bien el texto es la complejidad del proceso electoral. No se trata solamente de cuando se hace un llamado a elecciones, ni se termina necesariamente con la proclamación de autoridades. Hay una cantidad de situaciones jurídicas que pueden afectar la vigencia de los derechos políticos y de derechos humanos, y que explican el hecho de que en esta parte del mundo, también América Latina es precursora en eso, se genera la figura del organismo electoral autónomo, especializado y permanente. Esto ustedes, por ejemplo, no lo encuentran en Europa, y no lo encuentran por lo menos de la misma manera en la mayor parte de África y de Asia. Y esto está respaldado por un caso que quiero citarles también. Creo que Humberto estará satisfecho de mis citas jurisprudenciales de la Corte Interamericana. El caso Castañeda contra México, que es un caso fascinante, que se los recomiendo muchísimo
porque si bien es un caso en donde solamente se gana parcialmente por parte del el denunciante, lo cierto es que le dio la oportunidad a la Corte Interamericana de detenerse y decir todo lo que tiene que haber alrededor de una situación electoral para que los derechos políticos puedan ser válidos. Y dijo, no basta con simplemente dar un derecho y garantizarlo. Tiene que establecerse un régimen normativo institucional de procedimientos de generación de condiciones para que la elección pueda darse. Tiene que haber una regulación de la campaña, tiene que crearse instalaciones, esas instalaciones tienen que ser adecuadas para el ejercicio del sufragio, tiene que establecerse sistemas, esos sistemas tienen que estar a prueba de error. En otras palabras, la Corte Interamericana nos dijo, no son unos derechos que se quedan simplemente en la declaración. Hay que generar muchas condiciones y todas esas condiciones que Adriana rescata bien en su texto son temas que las instituciones nacionales de derechos humanos pueden y deben estar atentas. Y eso abre la óptica a muchos aspectos que, como bien dijo Adriana, trascienden la observación, ¿no? Y ahí decirles que yo considero que la observación nacional y la observación desde las instituciones nacionales de derechos humanos son sin duda alguna mucho más integrales que lo que pueda hacer una misión internacional de observación. Yo que he formado parte de tantas, porque la misión internacional de observación no solamente puede estar acotada por la legislación del país anfitrión, sino además porque por naturaleza es parcial en el espacio y en el tiempo. Es parcial, bueno, puede, por muy grande que sea, cubrir todo el territorio nacional y es parcial en el tiempo porque tiene un momento de llegada y un momento de partida, cosa que no aplica a las instituciones nacionales de derechos humanos, que pueden hacer, por lo tanto, una vigilancia, y rescato esa palabra de que usó Adriana, más que observación, una vigilancia de que todos los derechos estén integralmente respetados en el marco de un proceso electoral y más allá. Y ahí pues quiero terminar como termina el texto que estamos comentando. Las instituciones nacionales de derechos humanos no solo observan, ni principalmente observan en materia de derechos políticos y los derechos humanos conexos, sino que significa ejercer las potestades de supervisión, de denuncia, de litigio eventualmente, o de aplicar resolución alterna de conflictos. Y todo eso abre un abanico de posibilidades para las instituciones nacionales de derechos humanos que, como ustedes ven, trascienden la observación y trascienden incluso lo que podría ser un manual en esta materia, de no ser porque Adriana ya nos abre ese horizonte y nos deja ahí a la lectura individual de cada país, de cada institución, de su mandato, de sus herramientas y de sus condiciones, cómo va llenándose para un contexto electoral determinado y más allá, porque como bien decía don Humberto, los derechos políticos no se acaban con las elecciones. Si hay un vínculo esencial entre democracia y derechos humanos que trasciende los procesos electorales. Espero haber dejado algún elemento de contexto y de futuro y de nuevo agradezco muchísimo la invitación y de veras les invito no solo a leer este texto, sino también a seguirlo profundizando de acuerdo con los mandatos de cada institución nacional de derechos humanos. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, doctor Thompson, por eh, sus palabras, sobre todo por dejar muy claro el rol que tienen las instituciones nacionales de derechos humanos en los contextos electorales. También agradecer que se haya mencionado
que el cumplimiento de los principios de París nos abren un abanico muy amplio para ejercer los mandatos de las instituciones nacionales de derechos humanos. Perdón, desde la RINCA esta es una tarea fundamental. Por ello, también en unos días más estaremos participando en la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la opinión consultiva número 33 sobre democracia. Para nosotros es fundamental. También quisiera recordar a ustedes que nuestro manual para las instituciones nacionales de derechos humanos sobre acompañamiento y observación en procesos electorales, en su versión inglés y en español, se estará publicando en unos minutos más, tanto en nuestra página web como en las redes sociales. Por supuesto, desde la RINCA lo haremos llegar personalmente a cada institución nacional de derechos humanos, pero ahí está esta herramienta y como se ha dicho de manera reiterada, se trata de que el funcionariado de las CNDH puedan apropiarse del contenido de este importante manual. Agradecemos de verdad la participación de nuestros panelistas, agradecemos también la participación de un promedio de 140 personas que tuvimos a lo largo de las sesiones, así que, insisto, en unos momentos más estarán recibiendo este manual en las redes sociales, en la web y también por correo electrónico para nuestros miembros de la CNDH. No me resta sino agradecer esta participación, agradecer mucho a nuestros panelistas esta mañana por darse el tiempo, por su generosidad, así que estaremos convocándoles para más actividades como estas. Muchas gracias por participar con nosotros, Adriana, doctor Thompson, doctor Sierra, muy amables por su participación esta mañana. Muchas Hasta gracias. pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias, encantado. Gracias, doctor.